para darle toda la gloria y la honra al Señor. Queremos alabar y bendecir su santo y bendito nombre y poder compartir con usted la hermosa palabra de Dios el día de hoy. Queremos también aprovechar este momento que el Señor nos permite para mandarle un fuerte saludo y un abrazo a todos nuestros familiares, a mi madre, a mi padre, a las familiares de mi esposa y a todos y cada uno de mis sobrinos. Bendiciones a todos ustedes que nos escuchan y nos prestan un poco de su valioso tiempo para estudiar la bendita y santa palabra de Dios. El día de hoy queremos compartir con usted el libro de Hebreos capítulo 1, un llamado a seguir firmes. Alabado sea el nombre de Jesús. Y vamos a empezar así. Dice el libro de Hebreos capítulo 1 de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Alabado sea el nombre de Jesús. Así nos dice la hermosa palabra de Dios el día de hoy. Nos ponemos a la disposición del Espíritu Santo para que Dios nos ayude y nos dé la gracia y la sabiduría de poder compartir con usted esta hermosa palabra el día de hoy. Ahora bien, ¿qué nos dice el libro de Hebreos? El libro de Hebreos nos dice que Jesucristo es la máxima revelación de Dios. Jesucristo es la máxima revelación. Y el libro de Hebreos empieza así, diciendo que Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres. ¿Quiénes son los padres? Los padres eran, ¿verdad? Está haciendo uso de aquella palabra que los judíos usaban para referirse a Abraham, a Isaac, a Jacob, a los patriarcas, diciendo que en otros tiempos, hace mucho tiempo atrás, en el pasado, Dios le habló a nuestros antepasados, a nuestros padres, dice, a través de diferentes revelaciones. Dios reveló el plan de la salvación en diferentes formas, ¿verdad? Trató de poner a través de los profetas, a través, ¿verdad?, de profecías, a través de símbolos, a través del sacrificio, a través de los animales, de la sangre, del sacerdocio, de todo eso que vamos a ir viendo, que vamos a ir viendo en este libro. Entonces dice que Dios fue revelando, fue trayendo revelación, pero que en estos postreros tiempos que estamos, en estos últimos tiempos en que nos encontramos, dice que la máxima revelación, la forma más clara de Dios hablar al ser humano acerca de la salvación, acerca del momento de redimirnos del pecado en donde habíamos caído desde el principio del tiempo en el libro de Génesis. Esa redención y esa salvación vino a través, dice, de la última revelación, y esta última revelación o la máxima revelación de Dios es a través de Jesús. En estos últimos tiempos nos ha hablado a través de el Hijo. ¿Y cómo es que este Hijo es la máxima revelación de Dios? ¿Por qué? ¿En qué motivo? ¿Qué hace especial a este Hijo? Este Hijo, dice que muchas personas hablan y dicen que este Hijo es como los ángeles, que porque los ángeles también son hijos de Dios y son llamados hijos de Dios. Entonces muchos de nosotros nos creemos que somos hijos de Dios, pero todos somos hijos de Dios por creación. Mas ¿qué hace especial a este que se menciona aquí, que dice que Dios nos ha hablado a través o hablado por el Hijo? A través del Hijo, Dios nos ha hablado en estos últimos días. ¿Quién es este Hijo? Es Jesús. Es mejor que cualquier profeta, es mejor, Jesucristo es el Hijo eterno y exaltado, Jesucristo es el heredero de todas las cosas. Aquí lo dice claramente, dice que Él constituyó heredero, dice a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, ¿verdad? Nosotros sabemos que cuando Abraham no podía tener hijos, Dios le hizo una promesa, y la promesa, ¿verdad? Y se le llama a Isaac el hijo de la promesa, ¿verdad? El cual era el heredero de todas las cosas. Así como Adán entregó la tierra a través de la desobediencia, ¿verdad?, del pecado, entregó la tierra en manos del maligno, Dios habría de redimir toda la humanidad, ¿verdad?, que Adán había entregado en las manos del maligno, lo habría de redimir a través de esa promesa, de ese heredero, de ese hijo, el que tendría, ¿verdad?, por derecho
todo lo que le pertenece. Ahora dice, ¿quién es este hijo que lo hace especial? Él es el heredero, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria. A través de Jesús fue constituido el universo también. Dice que es heredero de todas las cosas y es el resplandor de su gloria, y dice que es la imagen misma de su sustancia. Dice que él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Mira, ahí dice, dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Nosotros sabemos y entendemos, hermanos, que solamente hay uno que tiene el poder que sustenta todas las cosas a través de su palabra. Solamente hay uno. Y ese se llama Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Y dice que Dios lo creó a través de ¿cómo? De su palabra. A través de su palabra. Dios habló y todo fue hecho. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces aquí el escritor está haciendo una unidad. Está comparando y está uniendo prácticamente a este ser que nosotros llamamos Dios con el Hijo. Porque dice que Dios lo hizo heredero de todas las cosas. Pero no solamente eso, dice que Él tiene el poder. El Hijo tiene el poder con su palabra de sustentar todas las cosas. De hecho dice que todo está sustentado por el poder de la palabra del Hijo. Así que, pues solamente que el Hijo sea Dios, porque solamente Dios tiene el poder para sustentarlo. Es más, dice que Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las. Estos versículos bíblicos nos llevan claramente al libro de Génesis, ¿verdad? Como lo hemos estado hablando, pero también al libro de Juan. ¿Quién no recuerda el libro de Juan cuando Juan empieza hablando acerca del verbo que era en un principio y que el verbo estaba con Dios y dice que el verbo que el verbo era Dios? Hablando de Jesús, porque dice, y aquel verbo se hizo, ¿cómo? Se hizo carne, se encarnó. Dice, y habitó entre nosotros, dice Juan, el que está hablando, el que vivió con Jesús, dice, y nosotros vimos su gloria como la del unigénito Hijo del Padre. Es más, cuando hablamos cuando hablamos en el Nuevo Testamento, en un momento dado, Jesucristo mismo, no sé si ustedes se acuerdan, pero Jesucristo mismo está en medio de sus discípulos cuando está listo para irse para el cielo. ¿Qué les dice? Le hacen una pregunta a él y él le dice, muéstranos al Padre y te creeremos. ¿Y qué dice él? ¿Cuánto tiempo he estado yo en medio de ustedes si no me ves? Dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesucristo, Él es Dios, Jesucristo. Pero el libro de Hebreos, el escritor del libro de Hebreos, claramente usa estas palabras como introducción a su sermón, a las palabras que va a hablar en este libro, a las palabras que va a hablar, o a las palabras que va a predicar, o a las palabras que va a enseñar en este momento, el mensaje que está por traer a los hebreos. Y dice así, este constituido heredero, que es el resplandor de su gloria, y que asimismo también dice es la imagen misma de la sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra en las alturas. Solamente hay uno que se habla que se llegó a sentar a la diestra del Padre, y ese es Jesús. Una vez efectuado, dice, la purificación de nuestros pecados. Jesucristo purifica nuestros pecados. Jesucristo es el único sentado a la diestra del Padre en las alturas. Y si usted, todo aquel que quiera, que se sienta que es pecador y que reconoce que necesita ser lavado y purificado, que necesita un perdón de parte de Dios, que le ha llegado a su alma ese pesar de que dice, me he portado mal, he estado haciendo las cosas mal y me siento mal y deseo que Dios tenga misericordia de mí y me perdone mis iniquidades, mis pecados, ¿sabe? Solamente hay un camino para que usted pueda ser perdonado y puedan ser sus pecados perdonados, y ese es a través de Jesús. Jesucristo es la máxima revelación, es el Hijo de Dios, es Dios mismo que tiene el poder para perdonar nuestros pecados. Dice que a través de su sacrificio, Él, ¿verdad?, purificó nuestros pecados. Entonces nuestra fe a través de Jesús es la que nos brinda el perdón de nuestros pecados. El primer tema que el escritor quiere tocar, y dice así el versículo 4, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. El Hijo es superior a los ángeles, y ese es el tema que él va a tocar en el siguiente versículo, en el versículo 4. Pero yo quisiera, antes de brincar al versículo 4, antes de brincar al versículo 5, ¿verdad?,
hablar un poquito más acerca de lo que Dios es, de lo que Jesucristo es. Como lo dice una vez más el libro de Juan, capítulo 8, versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vemos ahí las palabras de Jesús. Esas son las palabras de Jesús que encontramos en el libro de Juan. ¿Por qué? ¿Por qué nos empeñamos en esto? Porque hay que entender, el escritor mismo desde un principio da a su punto fuerte, que es hablar de Jesús como Dios, hablar de Jesús como el Redentor, hablar de Jesús como el único heredero, hablar de Jesús como el que tiene el poder, hablar de Jesús como una conexión directa con el Padre, uno mismo, una sola cosa. Los judíos sabían que Dios era uno. Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno son. Ahora vemos, Colosenses capítulo 1, versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Hablando de Jesús, hablando de Jesús. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo, dice aquellos que no creen que Jesucristo es Dios y que Jesucristo es el único camino, dice segunda de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios mismo. Y esta ceguera espiritual que le ha venido a las personas a través de las eras y de los tiempos, sigue habiendo el día de hoy. Es tanto así que por eso es que vamos a brincar a los siguientes versículos en los cuales nos habla de que el Hijo es superior a los ángeles. Porque aún en nuestros tiempos, al igual que lo hubo en aquel tiempo, hubieron personas que estaban pensando que Jesucristo era parte de los ángeles. Porque Jesucristo, ¿verdad?, dice que es el Hijo y que todos los ángeles son hijos de Dios. Incluso, ¿verdad?, nosotros mismos nos consideramos como hijos de Dios simplemente por ser hechos criaturas de Dios. Y hay gente que dice que, ¿verdad?, de esa manera aún los animalitos son hijos de Dios porque también fueron creados por Dios, por su palabra. Pero existe una cosa muy importante, que cuando aquel hombre llamado Nicodemo se acercó a Jesús, Jesucristo le dijo: lo que es nacido de la carne, carne es, mas lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea que Dios tiene, sí, hijos, toda la humanidad son hijos de Él por creación, pero por medio de la redención, por medio de Jesucristo, se hacen nuevos hijos de Dios, y esos son los que nacen a través del Espíritu, son aquellos que le buscan porque desean ser perdonados y limpiados. Así que los hijos de Dios son diferentes. Así en estos tiempos también Pablo mismo habla y dice que existen hombres carnales y hombres espirituales. Hace esta declaración no porque los hijos de Dios sean espíritu y ya no estén en la carne, no, sino que habla de la forma en que los hijos de Dios son justos, buscan la presencia de Dios, son espirituales, les llama él así. El libro de Hebreos ya cuando vamos en el capítulo 1, versículos 5 al 14, dice que Jesucristo es superior a los ángeles. Después de la introducción que el libro de Hebreos hace, vemos, este es el primer tema que nos encontramos ahí, y es que quiere dar rápidamente corte a esa creencia de que Jesucristo fuese un ángel, o de que Jesucristo fuese igual que los ángeles, o de que Jesucristo fuese todavía mucho inferior que los ángeles, porque hay quienes dicen que Jesucristo es inferior a los ángeles, y hay otros que dicen que Jesucristo es el ángel Gabriel, otros que enseñan que Jesucristo simplemente es un ángel más, y eso pues está completamente fuera de lo que enseña la palabra de Dios, simplemente que pues a veces algunos no lo pueden ver. Pero el día de hoy estamos aquí para enseñar lo que dice la palabra. Utilizando el escritor el libro de Hebreos, vemos aquí cómo él va directamente al grano y trae este versículo bíblico en el versículo 6 y dice: y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Es una orden del Dios Padre que le está diciendo a todos los ángeles que adoren al Hijo. Y sabemos bien por Isaías 42:8 que nos dice
que Dios no comparte su gloria con nadie. Sabemos que en el libro de Apocalipsis, cuando Juan ve al ángel y se quiere postrar delante del ángel, Juan le dice, no lo hagas, adora a Dios. Sabemos que los ángeles no aceptan adoración. Ellos demandan a adorar a Dios, pero Dios mismo aquí les dice a los ángeles, adórenle, todos los ángeles, adórenle a Él. Todos los ángeles, adórenle a Él. Y aquí es que nos encontramos. El escritor hace una diferencia, hace una división entre lo que es el Hijo y los ángeles. Los ángeles, dice, son para servir. Incluso, dice, les sirven a aquellos que van a llegar a alcanzar la salvación. Los ángeles están para servir a aquellos que van a ser salvos. Dice, sin embargo, el Hijo de Dios es amo y es Señor de todo. Allí hay una comparación entre los ángeles y el nuestro Señor Jesucristo. Y vemos el versículo 14 que nos dice, pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que han de heredar la salvación? Y una vez que el escritor ha dejado claro que Jesucristo es superior a los ángeles, nos encontramos con la primera exhortación ya en el capítulo 2. Capítulo 2, lo que primero que nos encontramos es una exhortación, una advertencia a poner atención a la palabra de Dios. Y no solamente a poner atención, usa una palabra aquí que ahorita vamos a leer, que quiere decir que uno ponga el máximo para llevar a cabo lo que hemos escuchado. Mira, vamos a leer la palabra del Señor y dice así en el capítulo 2 de Hebreos, versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión de desobediencia recibió justa retribución, o sea, justo pago. A los desobedientes Dios les va a dar su pago. Y una desobediencia, ¿verdad?, nos lleva a perder la salvación. Y por eso es que esta advertencia está allí. Dice, por tanto, pongámonos las pilas, pues, y echémosles muchas ganas a lo que nos han enseñado y a lo que hemos oído. Lo estoy traduciendo, ¿verdad? Porque algunos no entienden la palabra diligencia, y entonces quiero traerlo en una forma que lo puedan entender. Por tanto, hermanos, a las cosas que nos han enseñado, que hemos oído de parte de Dios, pongámonos las pilas y echémosle muchas ganas para salir adelante. No vaya a ser que nos encontremos con que ya no podemos alcanzar la salvación. Y esta es una de las advertencias que están ahí. No sea que nos deslicemos, que nos apartemos de Dios, que poco a poco, ¿verdad?, nos vayamos alejando. Aquí usted utiliza la palabra deslizar, y eso es como cuando un barco está en un cierto lugar y poco a poco por las olas, por no tener esa ancla, ¿verdad?, que es el freno que lo mantiene ahí en un solo lugar, por no estar anclado, ese barco se va poco a poco alejando hasta que se pierde en el mar. Y así es como usa la palabra, no sea que nos deslicemos. Y dice, porque si la palabra dice que fue dada por los ángeles, porque el Antiguo Testamento enseñaba entre los judíos que la palabra de Dios que fue traída a Moisés, ¿verdad?, fue a través de ángeles, que la ley misma fue a través de ángeles. Y que entonces dice, si la palabra dada por los ángeles, ¿verdad?, trajo un castigo, cuánto más aquellos, ¿verdad?, que han escuchado las palabras de Cristo mismo a través del Evangelio. Esas son palabras de Jesús, que han escuchado las palabras de Cristo, ¿verdad?, que es Dios mismo. Dice, cuánto más no recibirán su justo castigo, ¿verdad? Y es ahí donde nos encontramos. Por eso que estamos estudiando la palabra de Dios. A veces la palabra de Dios es fuerte, es dura. E incluso aquí en el libro de Hebreos dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos. Nos corta, pero vamos a echar para adelante.
Y más adelante, ¿verdad? Él nos dice, el autor de la salvación, en el capítulo 2, versículos 5 al 18. Yo voy a leer con usted unos cuantos versículos aquí. Usted, si tiene su Biblia, puede estudiarlo allí. Dice así, dice el versículo 5, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Fíjese cómo dice allí. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. O sea que Dios no puso la salvación, la esperanza de todo un mundo nuevo por venir, una vida nueva, la vida eterna, no la puso en manos de ángeles. Dice que no. Dios la puso en manos de Él mismo, haciéndose hombre, de Cristo Jesús. Dice, acerca del cual estamos hablando, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles en su tiempo, cuando aquel verbo se hizo carne. ¿Qué pasó? Se hizo menor que los ángeles, porque somos menor que los ángeles mientras estamos en este cuerpo, ¿verdad?, de carne, porque los ángeles son superiores a nosotros en muchos aspectos. Pero dice, menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria, de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustara la muerte por todos, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. Fíjese nada más. Aquí hay unos puntos muy importantes. Empezamos hablando que el verbo se hizo carne, y esta carne se le da su nombre, es Cristo Jesús. Fue hecho menor que los ángeles por un tiempo, ¿verdad? Pero lo vemos ahora, dice el libro de Hebreos, lo vemos ahora coronado de gloria y poder cerca a la diestra de la majestad del Dios Padre, ¿verdad? Y por una causa, dice que padeció, sufrió el dolor, el tormento, lo que era necesario para la salvación, Él lo llevó a cabo, lo sufrió, dice, y sufrió la muerte por todos. Porque dice que por cuanto el pecado entró por un hombre, dice, y en cuanto por un hombre entró el pecado, todos eran, ¿qué?, constituidos pecadores, ¿verdad? El pecado abundó en todo, pero de la misma forma que entró el pecado al hombre, de la misma manera entró la vida eterna. ¿A través de quién? A través de Cristo Jesús, para que todos aquellos que en Él creen no mueran, sino que tengan como vida eterna en Cristo Jesús. Dice, entonces por eso es que Él gustó la muerte por todos. Dice, porque convenía que aquel que fue hecho menor que los ángeles, pero que ahora es mucho mayor y que está coronado de gloria y con poder, dice que Él tiene el control de todas las cosas por Él subsisten, y que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, todos nosotros que creemos en Cristo Jesús, ¿verdad?, dice que nos va a llevar a la gloria con el Padre, dice, a través de ¿cómo? A través de su sufrimiento. Por eso es que nosotros creemos en la muerte y en la resurrección de Jesús. Pero aquí también vamos a hablar un tema importante, tanto como la muerte y la resurrección de Jesús, y también su ministerio como sacerdote. Ese es el punto que vamos a seguir hablando más adelante. Pero aquí dice que el autor de la salvación, ¿de quién? De ellos, de aquellos que creen en el Señor Jesús como su Salvador. Porque Él murió, ¿por quiénes? Por los que creen en Él. Aunque dice su palabra que Él murió por ¿quiénes? Por toda la humanidad. Él murió por toda la humanidad. La diferencia es que muchos no van a acercarse a Él, o muchos no van a querer agarrarse de Él, tener la fe para que Él sea su Salvador, sea su único Rey, sea su único sacerdote, sea su único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el único Dios. Entonces, si nosotros no tenemos esa fe, entonces nosotros estamos despreciando el sacrificio de Jesús. No lo estamos tomando en cuenta. Por eso Jesucristo dijo que aquel que no cree en Él no está libre de pecado, aún están en sus pecados, dice. Aquel que no cree en mí, dice, aún está en sus pecados. Por eso es que si nosotros queremos ser limpios, creemos que hemos ofendido a Dios, creemos que hay un Dios y que ese Dios es soberano y que ese Dios puede hacer justicia y puede hacer muchas cosas en la tierra, y nosotros queremos estar bien con ese Dios, si es que nosotros creemos que hay un Dios, entonces queremos estar bien con ese Dios, tenemos que hacer las cosas correctas como nos dice la palabra a través de Jesús.
Y aquí hay una palabra importante que yo quiero tocar con usted y es el autor de la salvación de ellos. Dice, siendo perfeccionado. Perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. Aquí yo quisiera explicar una cosa, que no está hablando que Jesús fuera imperfecto. No, no está hablando de que Jesús fuera imperfecto y tuvo que llegar a ser perfecto. No, está hablando del sufrimiento. Está hablando del dolor. Está hablando de lo que nos dijo Isaías, de aquel varón de dolores, que nosotros lo tuvimos por abatido de Dios, pero él herido fue por nuestros pecados. Eso está hablando. Está hablando de que para que el hombre, para que la humanidad fuera redimida, tenía que haber ¿cómo se dice? Un sacrificio perfecto. Si yo me merezco ser castigado, si yo merezco que alguien me castigue, por el simple hecho de que alguien más venga y se ponga en mi lugar, esa persona le va a decir, ok, yo quería castigar a él, pero como ya tú te pusiste en su lugar, ya no te voy a castigar. No. Tú te pusiste en su lugar, pues ahí te va. ¡Pah! ¿Verdad? El castigo cayó sobre él. Así de la misma manera dice, por medio de el sufrimiento, ¿verdad? De su sacrificio, él perfeccionó. O sea que el sufrimiento era algo que era necesario para el sacrificio, para que este plan de la salvación se llevara a cabo perfectamente, tenía que haber derramamiento de sangre, y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, como nosotros no lo entendemos, muchas veces no entendemos lo que realmente Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Por eso es que este libro es muy importante. El libro de Hebreos nos habla acerca del sacrificio de Jesús, pero también de su ministerio, acerca de cómo Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, pero la importancia que tiene su sacrificio, la importancia porque lo ve con ojos de sacerdote. ¿Sí me entiende? Lo ve con un ojo de sacerdote. Dios estableció el sacerdocio. Dios estableció los sacrificios y lo estableció por algo para enseñarnos acerca de lo que habría de venir. Ahora, una vez que nosotros hemos hablado estas cosas, vamos a seguir adelante con el libro de Hebreos capítulo 2. Seguimos ahí en el versículo 14 y vamos a leer lo que dice así. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesucristo fue hecho hombre, dice aquí claramente, dice que por cuanto, ¿verdad? Los que habían nosotros que somos los pecadores, ¿verdad? Él también debía de ¿qué? De participar de carne y de sangre. Por lo tanto, dice que se preparó cuerpo Dios mismo y se hizo carne y habitó entre nosotros y fue parte de nosotros. Dice, porque por medio de ¿cómo? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. A través de su muerte y su resurrección destruyó el imperio de la muerte que entró por el pecado. Pero como él no pecó, fue perfecto sin pecado, destruyó el pecado y destruyó la muerte. La muerte no podía enseñorearse de él por cuanto en él no había pecado. Por lo tanto, salió victorioso, venció a la muerte, resucitó y eso nos da la victoria a todos nosotros que creemos en él porque sus promesas son fieles y son verdaderas. Y ese es un tema más que vemos aquí en el libro de Hebreos, que sus promesas son fieles. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Sigue hablando, ya se está despidiendo prácticamente del tema que empezó en un principio. El libro de Hebreos empieza a hablar de los ángeles y vemos que ahí va y hasta que lo deja. Y esto ya prácticamente lo está dejando. Dice, no socorrió a los ángeles, o sea, él no murió por los ángeles, él murió por nosotros, los seres humanos. Nosotros, la descendencia de Abraham, le dice ellos, por medio de la fe. Nosotros nos creemos injertados al pueblo de Israel a través
de Jesucristo. Y a través de la fe creemos también que somos hijos de Abraham por la fe. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Él va a ser rey, él fue profeta y él es sumo sacerdote. Entonces, pero para ser un sumo sacerdote, dice que tenía que ser hecho como carne. Tenía que ser y estar en medio del pueblo de Dios. Dice, porque se escoge sacerdotes en medio del pueblo de Dios. Dice, en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso, fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Dios, hecho carne, Jesucristo, dice que fue tentado en todo. En todo fue tentado, pero sin pecar. Y esto lo hace mucho más misericordioso con nosotros, porque Él sabe, Él conoce, ¿verdad?, lo que es la tentación, pero también conoce cómo vencer la tentación. Aunque Él es misericordioso con nosotros, nosotros no podríamos de ninguna manera poner cualquier excusa delante de Dios, sino confesarnos pecadores, porque es la única manera. Cuando un juez está apuntando como acusado a alguien que realmente hizo lo que se le está acusando, si este hombre insiste en probar su inocencia y resulta que es culpable, ¿qué va a pasar con él? La sentencia va a ser doble. Pero cuando esta persona, incluso muchos jueces lo dicen, si tú aceptas las cosas que se te están diciendo que tú has sido culpable, tu sentencia va a ser menos. Cuando una persona acepta, le hacen menos la sentencia. En este caso, ¿verdad? Dios, siendo misericordioso, pero como Él sabe lo que es la tentación, pero también sabe cómo vencer la tentación. Entonces nosotros no tenemos excusa delante de Dios para tratar de justificarnos de alguna manera, sino que tenemos que aceptar que somos pecadores y entonces Dios, ¿verdad?, está pronto a socorrernos. Amén. Seguimos adelante. El autor de la salvación, como le dije, Jesucristo fue hecho hombre. Y brincamos al libro de Hebreos capítulo 3. Y yo creo que ya estamos terminando porque el tiempo se nos fue. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Yo espero que pues les haya ayudado un poco este pequeño estudio que hemos traído. Vamos a seguir estudiando más adelante. No se desanime. Téngame paciencia. Alabado sea el nombre de Jesús. Y si usted ve que en algo yo me equivoqué, pues hágalo a un lado y usted retenga lo bueno, como lo dijo Pablo, yo lo escudriño todo, retengo lo bueno y desecho lo malo. Pero sí quiero decirle que la palabra de Dios es la palabra de Dios y con eso pues nada se puede hacer, ¿verdad? Así que lo que está escrito, probablemente el que la está explicando pueda que no use las palabras correctas o que haya entendido las cosas de otra manera diferente, pero lo que está escrito está y no se puede cambiar. El mensaje está allí, las palabras de Dios están allí, ¿verdad? Y puede que el hombre le pase por un lado y no quiera ser muy duro, pero la palabra en sí es como es y es así. Si usted quiere creer que Jesucristo es menor que los ángeles o que Jesucristo es un ángel, ya usted vio que el libro de Hebreos dice, tengan cuidado porque no vaya a ser que salga usted perdiendo y no se encuentre en la vida eterna. Así que por ahora hasta ahí hemos llegado, hasta ahí Dios nos ha permitido llegar. Queremos darle gloria y honra al Señor que nos permitió estar con usted y poder compartir esta palabra. Vamos a seguir adelante estudiando el libro de Hebreos capítulo 3. Más adelante vamos a hablar acerca de que Jesús es superior a Moisés y es un punto muy candente, muy importante. Vamos a seguir estudiando. Que el Señor le bendiga a todos. Bendiciones y para adelante.